Hola, muy buenas noches, hermanos y amigos. Queremos bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo desde aquí, la ciudad de Cuenca, Ecuador, una ciudad hermosa y preciosa. Aquí en nuestro programa, Dios quiere llamar tu atención que vamos a tener cada jueves, Dios mediante. Vamos a tener un momento de oración con el pastor. Sí, saludar una vez más a las personas que se han comunicado, se han conectado. Vamos a orar para que Dios bendiga no solamente este programa, sino que bendiga a cada oyente. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque tú eres bueno. Gracias porque tú permites, oh Dios amado, que podamos transmitir tu palabra, Señor, en esta hora, Dios amado, para bendecir a cada oyente, Señor amado. Te presentamos este programa, oh Dios, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús, que lo que emitamos, oh Dios, sea tu palabra para salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como estuvimos diciendo la semana pasada, en la apertura de nuestro primer programa, estuvimos hablando acerca del apóstol Pablo, un personaje muy especial en la Biblia y muy importante para el desarrollo del Evangelio. Estuvimos viendo parte de su historia, de su recorrido que hizo en el mundo romano de su época, ¿verdad? Y cómo ese legado ha podido llegar hasta nosotros en nuestros días. Y agradecemos al Señor por la vida del apóstol Pablo. Dios quiere llamar tu atención, es el nombre de este programa. Vimos la semana pasada que hay muchas maneras en las que Dios puede llamar nuestra atención. Lo hizo con el apóstol Pablo de una manera dramática y así lo puede hacer con cada uno de nosotros, pero no tenemos que esperar que sea una manera dramática. Dios quiere llamar su atención con las cosas pequeñas aún que suceden en tu vida. Y una cosa que queremos que debemos de tener claro siempre es que Dios está ahí. Dios está ahí, siéntalo tú o no lo sientas, Él está ahí porque confiamos en su palabra. Esta semana vamos a continuar en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 21. Nuestro pastor. Bien, Dios le bendiga una vez más. Realmente hablábamos la semana pasada también de cómo el apóstol Pablo había tenido por pérdida o basura toda su sabiduría, todo lo que él tenía como ser humano. Y en otra oportunidad también le dije que él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y quiero compartir en esta noche, a partir del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, que es el libro que estaremos estudiando en estos días, para que Dios ciertamente llame la atención de cada uno de nosotros. Y dice así en el nombre de Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Glorificado sea nuestro Señor. Qué bueno, amados, poder contar con la anuencia de Dios para transmitir esta palabra. Palabra que ya, como dijimos, ¿verdad? Dios quiere llamar la atención de todo ser humano. Y Él le está diciendo claramente que los hombres, y no está hablando de este solo tiempo, sino siempre ha sido así, los hombres pues han tratado de llevar la contraria a lo que es la justicia de Dios. O sea, dice que con la injusticia ellos detienen la verdad. Cuando nosotros analizamos estas palabras, nos daremos cuenta que el mundo sigue en la misma dirección. Es decir, hombres que no temen a Dios,
Pero es necesario, amado, nosotros conocer de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque sin Él no podemos existir, no podemos vivir. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros estemos caminando, pero estamos muertos para Dios si no estamos haciendo su voluntad. De tal manera que es el tiempo de conocer a Dios. Dios tiene diferente forma de llamarnos su atención. Cuando nosotros con tan solo contemplar la naturaleza, lo que Dios creó, es para que nosotros glorifiquemos a Dios siempre, porque ningún hombre puede hacer eso. Fíjate que Él está hablando aquí, que Él dice que los hombres entonces se apartaron de Dios y siguieron las tradiciones de adorar a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, todas esas cosas, porque el hombre necesita llenar un vacío que existe en nuestro ser. Pero Dios envió precisamente a su Hijo Jesucristo en propiciación para que ese vacío que nosotros tenemos sea lleno de la palabra de Dios, de tal manera que podamos entonces nosotros concentrarnos y ver en la misma naturaleza a Dios mismo obrando. De tal forma, amigo oyente, que entonces usted no puede desconocer esas cosas. Dios lo ha manifestado. Dios ha manifestado su amor. Recuerde que desde el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, Dios inmediatamente buscó los medios de ayudar, socorrer al hombre que en ese momento se vio desnudo y avergonzado. Sin embargo, hoy nosotros podemos ver muchas veces lo contrario, de que la persona se desnuda para exhibirse. O sea, no siente ningún temor de Dios, no siente ninguna vergüenza, y por eso el apóstol está llamando a la persona a que recurra nuevamente a Dios, que Dios es quien da la vida, porque las cosas invisibles de Él, como dice la palabra ahí, su eterno poder y deidad son hechas, dadas a conocer al hombre por las cosas que fueron hechas. Y nosotros somos hechura de Dios. Y como hechura de Dios, nosotros debemos obedecer la voz de Dios. Muchas veces nos quejamos de cómo está la situación en estos tiempos. Pero recuerde que todos los tiempos para Dios son iguales. Y que el hombre también en todos los tiempos ha estado inclinado hacia el mal. De tal manera que solamente nosotros reconociendo la grandeza de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, podemos ser rescatados de nuestra manera de vivir. Así que, amados, es importantísimo que nosotros sepamos esto, porque dice la palabra que entonces no tendremos excusa. No hay excusa que usted le diga a la gente, no, porque yo no escuché nunca eso. Bueno, la palabra de Dios está ahí y nosotros le invitamos a que usted pueda leer la palabra de Dios, compartirla y saber que ciertamente Dios está en los cielos y Él está mirando todo lo que nosotros, los seres humanos, podemos hacer aquí en la tierra. Entonces, Él le dice, ustedes habiendo conocido a Dios, entonces no le glorifican, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Y cuando se habla de que el corazón está en tinieblas, entonces eso dice que nuestra vida, todo nuestro ser, está en tinieblas. Y las tinieblas solamente traen muerte, no traen otra cosa. Por eso es necesario que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones. Alumbre su corazón, amado amigo, su mente, todo su interior. Y usted verá que entonces usted comenzará a gozar de una vida plena, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros ciertamente tengamos. Y tengamos siempre presente que Dios está dispuesto a cambiar nuestro rumbo. Hoy nosotros nos lamentamos, muchas veces nos asombramos de las cosas que pasan. Sin embargo, no estamos llamados a asombrarnos. Estamos llamados a ver a nuestro Dios obrando, porque la palabra de Dios dice que Dios permite que sucedan cosas en el hombre para llamar su atención. Entonces posiblemente usted esté pasando por un mal momento, pero ese momento puede convertirse, como dice la palabra, que el lloro se convertía en alegría, en gozo. Entonces ese mal momento que usted está viviendo puede ser cambiado ahora mismo, si usted se decide en entregar su vida a Jesucristo. Es importante que usted sepa que Dios
salva a las personas al instante e inmediatamente usted cambia su corazón. Usted confiesa sus pecados, entonces usted será limpio y cambiará totalmente su vida, su mentalidad. Así que no se quede encerrado ahí en donde usted está, sino pídale al Señor libertad, pídale al Señor que se glorifique en su vida y usted verá cómo entonces usted tendrá una vida nueva. Este es un tema muy difícil muchas veces de entender, porque la palabra nos dice que las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Entonces no podemos leer la palabra de Dios como un libro cualquiera, sino tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que esa palabra cale en nuestro interior. Y es lo que va a traer gozo y paz a nuestra vida, a saber que hay un ser en los cielos que es nuestro Dios, que nos ama y que además envió a su Hijo Jesucristo a morir en una horrenda cruz por mis pecados, por sus pecados, y solamente allí serán lavados en la sangre del Cordero. Entonces Pablo, hablando verdad a los romanos, él quiso llevar ese mismo mensaje, que usted verá a través de la misma naturaleza a Dios obrando. Hoy el hombre se jacta de grandes cosas, pero recuerde que todo está hecho desde el principio. Nosotros sencillamente lo que hacemos es transformar, actualizar las cosas a la vida terrenal. Pero lo que es celestial está hecho desde el principio y así ha de ser. Por eso es que muchas personas no creen, porque es difícil creer cuando no podemos ver. Sin embargo, esa es la gran virtud a la cual Dios nos ha dado, que nosotros podemos creer sin ver. Así que no se quede en el mismo lugar donde usted está, sino que sepa que usted conoció a Dios y debe glorificar a Dios. Entonces él dice que ellos se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando el hombre se aferra a su propio conocimiento, va camino al fracaso, porque nosotros no podemos cambiar los tiempos, nosotros no podemos cambiar ni siquiera nosotros mismos, sino Dios obrando en nuestras vidas es que nos cambia. Y Dios quiere llamar tu atención en esta noche. Él te está diciendo claramente lo que tú debes hacer. Si tú estás sufriendo, estás padeciendo algún dolor, algún desánimo, es porque Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere transformarte. Tienes que entregar tu vida al Señor para que sea transformado e inmediatamente comience a gozar de una paz que es genuina, una paz que nos lleva a la salvación, porque sin esa paz realmente no podemos tampoco llegar a amar a Dios, porque esto no es de las personas que se desesperan, no es de la persona que no tiene paciencia. Dios ha tenido una paciencia con usted, quizá de cuánto tiempo le está llamando, diciéndole que venga a Él, que Él quiere bendecirle, que Él quiere limpiarle, que Él quiere sanarle, que Él quiere salvarlo. Pero no prestamos atención, usted no presta atención. Sepa que hay un Dios que nos ama y que está pendiente. Finalmente, la palabra verdad nos habla que los hombres realmente somos pecadores. Todo el ser humano es pecador, pero también hay uno que lava nuestro pecado, lavó nuestros pecados y sigue lavando pecado. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos salvación. Así que no se quede como está. Es el llamado que yo le hago en esta noche. Es lo que Dios quiere que usted entienda, de que sus brazos se mantienen abiertos, esperando que usted se decida a ir a recibir un caluroso abrazo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere salvarte. Entonces no huya más. No huya más. Detente y medita. Piensa, ¿quién soy yo? ¿Qué me puede a mí dar ese perdón? Medita en esas palabras y tú verás que va a encontrar en Dios
la salvación. Tú vas a encontrar la respuesta divina, porque cuando nos entristecemos, tendemos, ¿verdad?, a ir a cometer hechos que realmente Dios no quiere que acontezcan. Dios quiere darte salvación y vida eterna. Así que llamamos tu atención tal como Dios así lo ha hecho, y es por eso que pusimos ese tema tan hermoso de que Dios quiere llamar tu atención. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperamos en el Señor que estas palabras calen en tus corazones y siempre tú estés dispuesto a compartir esta palabra. Todos los jueves, Dios mediante, 8 de la noche, estaremos transmitiendo por este canal de YouTube para llevar bendición a cada oyente. Dios le bendiga. Amén. Bien, esta carta del apóstol Pablo, hermanos, cuando nosotros la leemos detenidamente, es como si leyéramos específicamente ese capítulo, esos versículos, como si estuviéramos leyendo el periódico. ¿No le parece? Porque Amén. ahí habla de qué sucedió en la humanidad. ¿Qué sucedió en la humanidad? Aleluya. Dice la palabra de el pastor que Dios lo entregó a una mente reprobada. Por eso el hombre está así y la humanidad está así. Yo cuando leo estos versículos, a mí me confortan, porque a veces uno oye las noticias y ve que está pasando tanta cosa, Señor, pero ¿qué pasa en la humanidad? Pero cuando tú lees esta carta del apóstol Pablo, tú lees estos versículos, tú sabes qué es lo que ha pasado con el ser humano, qué es lo que ha pasado con el hombre. Dios está llamando tu atención y queremos, antes de despedirnos de este espacio, pedirte que te suscribas a nuestro canal para que así te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un contenido importante. Queremos bendecirte en el nombre del Señor Jesucristo y te deseamos una feliz noche. Dios te ama. Amén.